Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. En las versiones más recientes de Excel se puede trabajar con varios tipos de datos. Por ejemplo, el tipo de cambio de moneda. Esto nos obliga a tener instalado en nuestro sistema Excel para Microsoft 365 o podemos también usar Excel para la web. O incluso podemos usar Excel en la nube incrustando en el blog una plantilla. Si no tienes una suscripción de Excel para Microsoft 365, no te preocupes. Puedes usar una plantilla en la nube como esta y, por ejemplo, podemos ver que para un país como Estados Unidos de América, su moneda es USD y vamos a hacer contra Rusia y su moneda es el rublo. Lo que no podemos hacer aquí es cambiar usar el tipo de datos, o sea, modificar el tipo de datos de cambio de moneda. Aquí nos dice que la hoja está protegida y no podemos modificar. Lo que sí que podemos, o sea, aquí solamente cambiaremos estos cambios fijos y podremos poner, por ejemplo, para la moneda ucraniana, pues 1000 grivnas son 30 euros con 10 céntimos. Un euro son 31,61 grivnias. 3 euros son 94,82 grivnias. Esto está muy limitado. No podemos tampoco cambiar el tipo de formato del valor de la moneda. ¿Qué hacemos para poder usar un cambio distinto? Lo primero que tenemos que hacer es descargar con este botón. Aquí en la plantilla incrustada tenemos un botón que se pone descargar. Le damos al botón y se descarga el archivo. Este archivo, si tuviéramos para Microsoft 365, podríamos abrirlo desde aquí. Pero vamos a imaginar que no tenemos para Microsoft 365. Después de descargar el archivo, vamos a un navegador y escribimos OneDrive. Y entramos en Microsoft OneDrive. Vale, nos dice que iniciemos sesión. Si no tienes una cuenta, crea una cuenta ahora. O sea, puedes escribir un correo electrónico que tengas o obtener una nueva dirección de correo electrónico. Entonces se creará una dirección de correo electrónico del tipo outlook.es, outlook.com o hotmail.com. Una vez creada la cuenta y haber iniciado la sesión con la contraseña que se haya introducido, tendremos la aplicación OneDrive en el navegador con 5 GB gratuitos de Microsoft OneDrive. Aquí, por ejemplo, pues crearemos una carpeta y cargaremos el archivo
que hemos subido, que hemos descargado anteriormente. Lo abrimos y nos permite la edición, no solo la visualización. Esa es la gracia. Como esta hoja a cambiar está protegida sin contraseña, vamos a darle a revisar, administrar protección y quitamos la protección de la hoja. Nos dice que declinación de responsabilidades, la información financiera se proporciona tal cual y no es válida para propósitos de comercio profesionales ni como consejo. O sea, esto lo usamos a nuestro criterio. Entonces, vamos a ver, ahora ya Estados Unidos y Rusia hemos puesto antes y ahora podemos cambiar aquí, que podemos poner USD, con la barra inclinada y RV. Ahora está calculando y nos dice que el precio de un dólar estadounidense es de 71,75 rublos. Aquí en la cantidad, si ponemos 1, nos dice lo mismo. Pero, ojo, aquí pone que está en euros y debería estar en rublos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a inicio. Es un formato de número de contabilidad. Vamos a más formatos de número y lo que hay que hacer es buscar el rublo ruso. Aquí está. Le damos a aceptar y ya tenemos el símbolo de la moneda rusa. En este caso, para ver el cambio inverso, pondríamos rublo RV barra USD. Y nos dice que 100 rublos rusos son 1,34 dólares estadounidenses. El cambio está aún con el símbolo de la moneda anterior de Ucrania. Entonces hay que cambiarlo. En más formatos de número vamos a poner los dólares americanos. Y esto estará, bajamos para abajo y en inglés Estados Unidos. Y ya lo tenemos. O sea, ahora ya tenemos una plantilla funcional para el cambio de monedas usando los tipos de datos de monedas. Podemos crear una divisa en cualquier sitio. Vamos a crear una hoja nueva en cotizaciones. Lo que tenemos, por ejemplo, es poner US. Vamos a escribir aquí en A1 USD barra EUR y le damos a cotizaciones. Nos convierte esto a monedas. Le damos al símbolo de esta especie de banco y mostramos tarjeta o control mayúsculas F5. Entonces nos dice que el dólar está a 0,94 euros. Aquí insertamos datos, extraer datos de la tarjeta. Por ejemplo, esto le metemos el precio y un dólar son 0,94 euros. Si lo hiciéramos al revés, euro, eur y USD y le damos a cotizaciones, nos dirá el precio 1 euro 1,06. Un dólar, o sea, un euro igual a 1,06 dólares. O sea, podemos crear un cambio de divisas aquí. Cotizaciones también podemos hacer y la información geográfica. Todo esto en Excel para la web, sin haber pagado ni un céntimo
para suscribirnos a Microsoft o a Microsoft 365, al Office de Microsoft 365. Simplemente teniendo una cuenta de Microsoft creada. En Excel para la web hay un pequeño reparo. Aquí nos ha creado el 0,94 euros, pero con los euros, el símbolo de euros a la izquierda. No entiende el tipo de cambio correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de formato de número. Vamos a más formatos de número y aquí nos dice que el euro está a la izquierda. Símbolo. Vamos un poco más abajo y nos pone que el euro, este otro formato con el euro, símbolo de euro a la derecha. Aceptamos y ya lo tenemos correcto. Esto es un tema manual, pero que hay que corregir, que debería corregir Microsoft en Excel para la web y en Excel para Microsoft 365, que pasa lo mismo. Si tienes una suscripción a Excel para Microsoft 365, en vez de descargarte este archivo, vas abajo y puedes descargar este otro archivo en descargar para cambiar monedas. Cambiar monedas PW2, la versión 2. Descargamos este archivo y abrimos el archivo directamente. Y se abre Microsoft 365, habilitamos edición, se deshabilitó parte del contenido. Habilitamos contenido, también nos da la advertencia de que esta información es de financiera es tal cual, cerramos todo esto y aquí tenemos una plantilla con macros. Hay macro, el evento Worksheet Change para saber qué es lo que va cambiando y el módulo cambiar para cambiar monedas, cambiar mis monedas y cambiar decimales. Esto está explicado en el blog. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos unas divisas, cambio de divisas entre la moneda ucraniana y el euro. Por ejemplo, podemos cambiar que escribimos RUS, nos sale la Rusia y vemos que ha cambiado con la macro directamente a rublo. O sea, aquí hay un desplegable y ha cogido el primer valor de la lista. Y aquí también ha cambiado el cambio desde UAH a RUB y RUB a UH. Entonces de grivna a rublo ruso y de rublo ruso a grivna. Aquí lo único que nos falta hacer manualmente es que el formato de número aplicado a esta celda puede ser engañoso. Pinchamos en este aviso y actualizamos formato. Y nos da ya el símbolo del rublo y el símbolo de la moneda ucraniana. Con lo que ya hemos conseguido automatizar el cambio. Ya hemos visto tres métodos para hacer un cambio de monedas con Excel sin salir de Excel. A través de Excel incrustado en la nube, a través de Excel para la web y a través de Excel para Microsoft 365. Los dos primeros métodos no necesitan que tengas una suscripción a Office para 365 y permiten, el Excel para la web permite hacer todos los movimientos y todos los cambios de monedas, con lo que es un buen método para probar funcionalidades que no tenemos en nuestras versiones instaladas, a no ser que sean Excel para Microsoft 365. Incluso algunas funcionalidades en Excel para la web están más adelantadas que la suscripción. Bueno, pues os recomiendo leer mi blog para estar enterados de todo esto. Gracias por vuestra atención.
En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal.